Nueva York, como las ciudades americanas, quizás destaca por ser ciudades jóvenes, porque si comparamos con las ciudades europeas, pues cuando aquí Pamplona ya estaba consolidada como una ciudad con una estructura muy clara, pues estaban descubriendo la bahía de Hudson, ¿no? Entonces son recientes, porque prácticamente Nueva York empieza a poblarse en 17, durante el 18 se desarrolla y el gran desarrollo es a principios del 19. O sea, el plan conocido de Nueva York de las avenidas y de las calles es de 1811, que se llama el Plan de los Comisionados, el cual es un plan bastante peculiar y ha tenido, bueno, siempre se ha analizado, pues cuando surgió desde Europa se veía como un plan muy escasón, con muy pocas ideas de belleza y una pura consideración pragmática, ¿no? Pero luego se ha visto que, bueno, hay análisis de que, pues, que era bastante visionario para obtener y como origen de un desarrollo fulminante, que es casi el carácter que más llama la atención de Nueva York, es que en 2 siglos pues se convierte en la ciudad más grande del mundo, ¿no? Ahora ya no, ahora Nueva York ya pasa a ser en un listado de las ciudades más grandes, pues no entra ni entre las 10 y, si me apuras, ni entre las 20 primeras. O sea, incluso las ciudades más grandes en población hoy en día, yo incluso que soy profesional de estos, no te sabría decir ni los nombres, ¿no? Hay unas ciudades en China, hay unas ciudades en Oriente que son inmensas, ¿no? Que ocupan en cuanto a tamaño el papel en los rankings que ocupaba antes Nueva York. O sea, Nueva York es muy característico la relación que tiene con la geografía. O sea, es una ciudad repartida en 5 burgos y repartida en un lugar, una bahía que tiene, pues, peculiaridades, un río, Hudson, el East, y luego separada por estos brazos de mar, separan distintos barrios, ¿no? Staten Island, Queens, Brooklyn, y quizás lo que más asociamos a la imagen de Nueva York, y sí, la más popular, es la de Manhattan, ¿no? La isla, que es una isla con una forma muy peculiar, alargada, que topográficamente, pues, tenía bastantes desniveles y tenía una estructura geológica mucha roca, muy intensa, que se aprecia ahora en el Central Park. El Central Park, hay que decirlo, que en origen no estaba previsto. O sea, el plan de los comisionados de 1811 era una retícula estricta con avenidas norte-sur y calles este-oeste, con esta forma del bloque en dirección este-oeste, alargada, porque en aquella época se pensaba que era una ciudad que, teniendo el East y el Hudson como elementos transversales, pues se podía conseguir una ventilación muy adecuada. Entonces las calles, en ese sentido, no hacía falta tener más espacios públicos, porque existía esa ventilación conjunta. Y luego, en cuanto al desarrollo arquitectónico, pues se pueden ver varias fases. Una vez ya hecho el plan de 1811, que se empieza a poblar desde el sur hacia el norte, porque en el sur, en el extremo, está Battery Park, que es la primera colonia, el New Amsterdam, que primero fue de dominación holandesa, luego pasa a inglesa y se pone el nombre del príncipe heredero, el príncipe de York, que era New Amsterdam, pasó a New York, con unos avatares de negociaciones, y al principio negociaciones para conseguir el primer asentamiento, la leyenda famosa de la venta de unos indios al primer poblador, y luego ya la transmisión. Bueno, el primero fue Pierre Minuit, luego Stuyvesant. Stuyvesant es el que pasa el dominio a los ingleses, y luego ya el desarrollo, pues, es el de la ciudad, que nunca ha sido ni capital de estado ni capital de la región. O sea, es una peculiar crecimiento al margen del poder administrativo. En cuanto a fases arquitectónicas, hay una primera, que es la época que está concentrada en la zona del Soho, que se puede visitar todavía, que es el distrito del hierro, el Iron District, porque son edificios hechos con piezas prefabricadas de hierro, industrializadas, y que, bueno, pues ahora es una zona muy valorada. Están los lofts, las galerías, y podríamos decirlo que está lo más próximo a la zona del sur, donde estuvo la primera ciudad. Luego, más adelante, se empiezan a hacer los primeros experimentos en altura, en edificios que se consiguen empezar a subir la altura en los bloques por la invención del ascensor. O sea, el ascensor es un elemento fundamental para el elevador, que se hace primero en una exposición universal como elemento curioso, pero luego se adopta a los edificios, y hay una primera fase de desarrollo en altura que va
caracterizando la tipología del rascacielos. Quizás el primer rascacielos, hay varias fases, pero la primera, que es específicamente con una forma concreta, es el Flatiron, que es un edificio de Burbank que está en el cruce entre la Quinta y Broadway. Bueno, hay que decir que Broadway es la calle ancha en origen, que es una calle que mantiene el trazado original, o sea, que es la que marca un poco el carácter del plan de los comisionados de Manhattan. Era muy regular, con avenidas y con calles, pero la Broadway, que es una calle inclinada y que zigzaguea hacia el norte sobre toda la península, pues es la que marca la definición para poderse orientar bien en el desarrollo de Manhattan. O sea, siempre hay las calles que no mantienen las trazas originales, son las que ayudan a saber si estamos al norte, al sur, arriba o abajo. Entonces Broadway, en su encuentro con la Quinta Avenida, tiene una parcela muy peculiar, muy triangular y muy estrecha, y ahí Burhan hace este primer rascacielos, que es de 1900, entonces que marca ya, y es la sensación del tipo nuevo. Luego ya después del 900, en el 911 hay una serie, ya se empiezan a subir las alturas y se llega hasta los modelos, que quizás el extremo serían los modelos Art Deco con el Chrysler, y luego el Empire State, que supone la esencialización del modelo rascacielos. Después de la guerra ya cambian un poco las modas y las tendencias, y se va más bien a los paralelepípedos, las cajas de cristal y de acero, y allí quizás el modelo más espectacular es el del Seagram de Mies van der Rohe. Entonces este edificio marca un tipo y se repite mucho. Hay otro, la Lever House de Munshop de SOM, también es un gran rascacielos del tipo del bloque, y luego ya van cambiando hasta llegar a un tipo de edificio que está más relacionado con la ordenación urbanística, que es a varios niveles. Son todos desarrollos que intentan separar la circulación de los vehículos de la circulación de la gente, de los habitantes de Nueva York, ¿no? Entonces se hacen edificios en varios niveles, que quizás el elemento más famoso sean las Torres Gemelas, porque tenías prácticamente desde la estación de metro ya pasabas al edificio sin tener que salir a la calle, ¿no? Que era un poco eso era no solo un plan que en el origen estaba hacer solo las Torres Gemelas, sino prácticamente toda una zona comercial del sur. Ahora, ¿en qué tendencias marcaríamos post el 11 de septiembre? Pues yo creo que Manhattan está haciéndolo bastante bien en cuanto a recuperación de los espacios industriales abandonados y intentar que la ciudad sea una ciudad más amable para el habitante, más amable para la circulación en bicicletas. Yo creo que Nueva York ahora tiene unos recorridos de bicis de los mejores del mundo. Luego están recuperando todas las zonas industrializadas en la zona oeste, el Meatpacking, zona con un proyecto muy bueno que es el High Line, que es una antigua vía de tren elevada que lo han recuperado como parque lineal, y está configurándose como una de las ciudades que pretende ser más amable. Aunque realmente Nueva York, lo que uno se da cuenta que pasa en Nueva York y pasa en muchas ciudades americanas, que lo que se cuida y lo que se desarrolla muy bien es lo privado. Lo público, realmente, al que vaya a Nueva York por primera vez se va a escandalizar de lo mal que está la calzada, está llena de baches, o sea, todo lo poco limpio que están las aceras y todo, las basuras que hay, y el contraste con los espacios privados. O sea, los espacios privados que están abiertos al público, esos son súper lujo, con unos materiales fantásticos, elementos de cubrición geniales, pero realmente el gran fallo de estos últimos años, a pesar de que han mejorado muchas cosas, la seguridad, por ejemplo, ha mejorado mucho, pero la inversión en lo público en Estados Unidos es escasa. Y eso sería un poco el planteamiento. No sé qué más.